Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desentrañar juntos los misterios que tanto nos apasionan. Hoy, tenemos un tema que estoy seguro va a captar toda su atención, porque vamos a sumergirnos en los secretos que rodean a Halil Ibrahim y Esla. Sí, has leído bien. Esos nombres que resuenan en nuestras mentes, esos personajes que nos han robado el sueño en más de una ocasión, parecen tener más de lo que se ve a simple vista. ¿Qué se esconde detrás de sus sonrisas, de sus miradas intensas, de sus acciones a veces inexplicables? Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre esos rincones oscuros, a desvelar las verdades que quizás han estado ocultas, o que simplemente no hemos tenido la oportunidad de comprender del todo. Prepárense porque esto promete ser un viaje fascinante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, recuerden, si todavía no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción. No se arrepentirán, porque aquí siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos trae aquí, los secretos de Halil Ibrahim y Esla. ¿Cuántas veces hemos visto sus interacciones, sus silencios cargados de significado, sus luchas internas y externas, y nos hemos preguntado, ¿qué está pasando realmente? La primera capa que solemos percibir es la de sus personalidades aparentemente definidas, sus roles en la historia. Pero si miramos más de cerca, si rascamos la superficie, descubrimos un laberinto de motivaciones complejas, de pasados que los persiguen, y de decisiones que, vistas desde otra perspectiva, cambian por completo nuestra percepción de ellos. Tomemos a Halil Ibrahim, por ejemplo. A menudo lo vemos como un hombre fuerte, decidido, a veces implacable. Pero, ¿de dónde viene esa dureza? ¿Es una armadura para proteger un corazón que ha sido herido, o es una naturaleza innata que simplemente se manifiesta en su forma más cruda? Si profundizamos en su historia, encontramos las raíces de esa fortaleza, esas experiencias que lo moldearon y que explican por qué reacciona de la manera en que lo hace. Sus secretos no son tanto actos de maldad deliberada, sino más bien las cicatrices de batallas libradas en el pasado, batallas que lo han dejado marcado y que influyen en cada uno de sus movimientos. Piensen en las decisiones que toma, las que parecen crueles o egoístas. Si entendemos el peso que lleva sobre sus hombros, el miedo a perder aquello que más valora, o la necesidad de proteger a los suyos, esas mismas decisiones pueden empezar a tener un sentido diferente. Y luego está Esla. Su viaje es igualmente fascinante y a menudo mucho más sutil. A primera vista podría parecer la víctima, la que se ve arrastrada por las circunstancias. Sin embargo, dentro de esa aparente fragilidad, reside una fuerza increíble, una resiliencia que la impulsa a seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Los secretos de Esla no se revelan en grandes gestos dramáticos, sino en la quietud de sus pensamientos, en la forma en que observa el mundo, en las pequeñas concesiones que hace para sobrevivir, y en los grandes sacrificios que está dispuesta a realizar por amor o por justicia. ¿Se ha adaptado a su entorno de maneras que la gente no ve? ¿Ha tenido que ocultar partes de sí misma para encajar o para protegerse? La verdad es que Esla, al igual que Halil Ibrahim, es un personaje construido sobre capas de experiencias y decisiones. Su inteligencia emocional, su capacidad para leer entre líneas, son habilidades que ha desarrollado con el tiempo, y que a menudo utiliza de formas que no son evidentes para todos. La relación entre Halil Ibrahim y Esla es, sin duda, el epicentro de muchos de estos secretos. No es solo una historia de amor, es un choque de mundos, un tira y afloja constante entre dos almas complejas que, a pesar de sus diferencias, se atraen irremediablemente. Los secretos que rodean a su conexión son, quizás, los más intrigantes. ¿Hasta qué punto sus pasados influyen en su presente? ¿Hay verdades que se ocultan mutuamente o que intentan ocultarse a sí mismos? La dinámica entre ellos es un baile constante de revelaciones y retiros. Un momento parece que todo está claro, que por fin se entienden, y al siguiente una nueva duda, un antiguo fantasma, vuelve a interponerse. Sus secretos no son solo lo que no dicen, sino también lo que dicen y lo que creen que significa. La interpretación, la perspectiva, juegan un papel crucial. Lo que para uno es una verdad absoluta, para el otro puede ser una completa incomprensión. Hemos visto cómo la lealtad puede ser un arma de doble filo. Para Halil Ibrahim, la lealtad a su familia, a sus principios, es inquebrantable, pero, ¿hasta dónde puede llegar esa lealtad antes de convertirse en ceguera? ¿Ha tomado decisiones basadas en la lealtad que luego le han pesaron?
Y su lealtad se cuestiona. ¿A quién debe ser leal? ¿A su corazón? ¿A su pasado, a su futuro? Estos dilemas internos son parte de sus secretos más profundos, de las batallas que libran en la soledad de sus pensamientos. Otro aspecto crucial son las influencias externas. No están solos en este universo. Hay otros personajes, otras fuerzas que actúan sobre ellos, empujándolos en direcciones inesperadas, revelando facetas de sus personalidades que quizás preferirían mantener ocultas. Las maquinaciones de otros, los malentendidos, las traiciones, todo esto contribuye a ese velo de secretos que rodea a Halil Ibrahim y Esla. A veces sus acciones no son completamente suyas, sino el resultado de presiones externas que los obligan a tomar caminos que no habrían elegido por sí mismos. Y hablemos de los amores pasados. Las sombras de quienes fueron antes de los amores que marcaron sus vidas, son secretos que a menudo resurgen, creando conflictos y desconfianza. ¿Son esas relaciones pasadas simplemente reliquias del tiempo, o continúan teniendo un poder real sobre sus decisiones y sentimientos presentes? La forma en que ambos manejan estas influencias del pasado dice mucho sobre su fortaleza, su madurez y sus verdaderas intenciones. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la verdad. En este tipo de historias, la verdad rara vez es blanca o negra. Es un espectro de grises donde las buenas intenciones pueden tener consecuencias devastadoras y los actos cuestionables pueden nacer de un lugar de amor o protección. Los secretos de Halil Ibrahim y Esla son, en última instancia, la manifestación de esta complejidad humana. Son los fragmentos de sus vidas, de sus miedos, de sus esperanzas, que se van desvelando poco a poco, a medida que la historia avanza y que ellos mismos se van despojando de sus corazas. Entonces, ¿cuáles son las grandes revelaciones que hemos desentrañado hoy? Hemos explorado las profundidades de la dureza de Halil Ibrahim, comprendiendo que a menudo nace de heridas pasadas y de una feroz necesidad de proteger. Hemos vislumbrado la fuerza silenciosa y la resiliencia de Esla, una mujer que navega por aguas turbulentas con una inteligencia emocional admirable. Hemos analizado la compleja dinámica de su relación, un choque de mundos y un baile constante de revelaciones y retiros. Hemos tocado el tema de la lealtad, como puede ser un motor y una trampa al mismo tiempo. Y por supuesto, hemos considerado las influencias externas y las sombras del pasado que constantemente amenazan con eclipsar su presente. En definitiva, los secretos de Halil Ibrahim y Esla no son una lista de hechos ocultos, sino la intrincada red de sus motivaciones, sus miedos, sus amores y sus luchas internas, todo ello entrelazado para crear personajes tan cautivadores y, a veces, tan dolorosamente humanos. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes hoy. Espero que este viaje por los secretos de Halil Ibrahim y Esla les haya resultado tan esclarecedor y entretenido como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué secretos creen ustedes que aún permanecen ocultos? ¿Hay alguna acción o decisión de estos personajes que todavía les intriga? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias, y lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar siempre ahí.